Muy buenos días tenga cada uno de ustedes. Les voy a hablar del contenido de mi nuevo libro, Escuchando Gigantes, tomo 2, Historia de Santa Catarina Mita. Bueno, el tema número 1 es Peregrinación a Esquipulas, que fue un viaje que realizó mi papá y mi abuela para finales de 1940 y principios de 1950 a Esquipulas a pie. No era solo por ir, o sea, se tenían que cumplir un montón de requisitos que se llevaban a cabo en el camino. O sea, la ruta estaba viva, se tenían que hacer un montón de rituales. El viaje duraba más de día y medio a pie, por lo cual no era fácil, ¿verdad? Pero los catarinecos pasaban todos esos obstáculos para llegar a su objetivo, que era Esquipulas, ir a la Basílica de Esquipulas, y allá pues hacían todo lo que ellos iban a ir a hacer, ¿verdad? El tema número 2 es Santa Catarina Mita, ruta de peregrinación a Esquipulas. Bueno, Santa Catarina Mita en el pasado fue una ruta principal de peregrinos que venían de muchos lugares del país y también de otros lugares del país, como de México. Los peregrinos, cuando llegaban a Santa Catarina Mita, entraban por Cuesta del Guayabo y descansaban debajo del árbol del Guayabo, por lo cual los peregrinos pusieron el nombre a la Cuesta del Guayabo. De ahí seguían caminando con el volcán a su lado oeste y siempre lo seguían mirando todo el tiempo, era su compañía. Cuando llegaban a Santa Catarina, pues podían pasar la noche en varios lugares. Uno lo hacían en el centro y muchos lo hacían a las orillas del río Ostúa, ¿verdad? Donde había agua y había una fiesta católica, ¿verdad? Y los comerciantes, que también venían comerciantes, ellos preferían pasar la noche en la plaza central de Santa Catarina, pues ellos ahí vendían los productos que traían. Eran personas que venían del occidente del país. Otro tema es la madera. Vamos a hablar un poco de lo que es la zapata, de lo que son los esquineros, de lo que es la tradicional viga, el horcón. Bueno, pues son cositas que muchos las saben, ¿verdad? Pero los niños y los adolescentes que nacieron en una casa de terraza no conocen todas las funciones de estos maderos. Y vamos a hablar también de los árboles de los cuales se sacaba la madera. Por ejemplo, acá estamos debajo de un almendro de quebrada, que fue un árbol que se usó para la construcción de casas en el pasado. Vamos a hablar de transporte. Vamos a hablar del caballo, cómo fue tan importante en el pasado de Santa Catarina Mita. Sin el transporte, pues la vida hubiera sido más difícil, ¿verdad? Ya que para finales, para los años 30, solo habían veredas y también la carretera se cerró después de los 40, entonces sí era difícil, ¿verdad? Todo se transportaba por medio del caballo, la yegua, el macho, el burro también, ¿verdad? Entonces fue muy importante, pero estos caballos y estos animales tenían que ser domados antes, ¿verdad? Y daban buena batalla. Así es de que también vamos a hablar de la importancia del buey y de la carreta, que fueron muy importantes en la historia de Santa Catarina Mita, y cómo pues la carreta se volvió un transporte de carga en el pasado, ¿verdad? Con la carreta pues se jalaban muchas más cosas, muchos más productos, y lo único que era más difícil tener, la verdad, se necesitaba un poquito de dinero, pero también vamos a hablar ese tema en el libro. Vamos a hablar de los camiones de la familia López. Vamos a hablar de los camiones de la familia López. Don Edgar me contó de la historia de su familia y cómo estos camiones fueron los pioneros en Santa Catarina Mita, de cómo compraban ellos la cosecha y la iban a vender a la capital, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, se puede mirar muy común un camión, pero en ese tiempo era muy difícil. Hacer una reparación era muy difícil, ¿verdad? Y se tenía que tener mucho dinero, pero los López compraron varios camiones y todos se llamaron Así es mi destino. Y estos camiones marcaron una época muy bonita, según cuenta la historia, en la historia de Santa Catarina Mita.
Vamos a seguir cómo se trataban las mordeduras de culebra en el pasado. Se ocuparon varios remedios como limón, como echarle pólvora a la gente y quemarla, como curar harina, como aplicarle un animal vivo cuando lo mordía una culebra. También se podía hornear la parte de la mordida, entonces poner el tradicional torniquete y así. Ahí hay cómo se trataba la mordedura de culebra en el pasado, ¿verdad? La mordedura de culebra pues era algo muy duro, ¿verdad? En el pasado, ¿verdad? Y casi que costaba la muerte. Pues los catarinecos se las ingeniaron para tratar las mordeduras de culebra, que la temible cascabel también. También vamos a hablar del arrastre de madera, el arrastre de madera de la montaña y el arrastre de madera del municipio. Don Pablo Lucas arrastraba madera de la montaña y mi abuelo, don Rigo, don Tono, ellos arrastraban madera acá en el municipio y le amarraban, sea por unidad o por manojo, los palos a los bueyes, ¿verdad? Y ahí iban arrastrando, ¿verdad? Era más fácil, lo único que había que tener bueyes, ¿verdad? No cualquier persona tenía bueyes y así era transportada más fácil la madera para los hogares a donde se estaba construyendo. También vamos a hablar del traslado de arroz que se hacía del llano de Lagarto para la estación Agua Blanca. Es una corta historia, pero don Pablo Lucas me la contó, de que había una persona de que compraba todo el arroz que se producía en la región y él lo vendía allá al llano, allá a la estación, y lo llevaba a la estación Agua Blanca, en donde era transportado a Puerto Barrios. Entonces los granos locales pues se exportaron también fuera de nuestro municipio en el pasado. También os voy a contar la historia del arreo de ganado con mi bisabuelo, con Miguel Hernández y otros catarinecos. Realizaban el arreo de ganado de Nuevo Ocotepeque hasta Chiquimulía. Eran varios kilómetros, más de 100 kilómetros que se venían arreando el ganado, ¿verdad? Cuenta mi papá que decía mi bisabuelo que cuando había un cruce, cuando ellos traían el ganado, ellos se iban a poner el caballo para que el ganado no cruzara por donde no se debía. Entonces el ganado era trasladado a pie desde estos lugares y se iba a vender. Doña Marcelina Sandoval pues era la persona que contrataba a mi bisabuelo. Vamos también a hablar un poco de militares. Vamos a hablar de 3 militares: Doroteo Recinos, el general Recinos y Byron Morales. Yo pensaba escribir mucho más militares, ¿verdad? Pero así quedó. Vamos a hablar de 3 militares nada más. Por ejemplo, vamos a hablar del coronel Recinos, quien fue el militar más famoso, uno de los más famosos que existió en el municipio. Él peleó distintas las guerras de los totopostes, las guerras del regalado, pues, y fue un militar consagrado en Santa Catarina Mita. Fue un militar que su solo nombre imponía respeto. Vamos a hablar de una historia de don David Ambrosio, a la Cuesta de los Ambrosios, cómo él recuperó la semilla perdida de los mayas en 25 años de trabajo. Cómo él en Barranconda todo el tiempo se ha sabido, ¿verdad?, que ahí hubo asentamiento prehispánico y que de las cañas que nacían solas se decía que eran las cañas de los indígenas, ¿verdad? Pues él trabajó mucho, 25 años, para lograr recuperar esa semilla de los mayas, así le llama a él, y es un trabajo arduo. Don David es una persona muy inteligente y pues él le debe su gran trabajo a Dios. Él después de 25 años recuperó la semilla perdida de los mayas de allá de Barranconda. Vamos a continuar con arando la tierra, como las personas araban la tierra antes, que es una práctica que todavía se hace, ¿verdad? Pero ya es poco. Cómo se araba la tierra, se le hacían 2 cortes, ¿verdad?, para que la semilla entrara mejor. También vamos a hablar de los chicleros. Aquí habían personas en el municipio como mi tío Juan Manuel,
que iban a Petén a trabajar, ¿verdad? De acá se los llevaban en avioneta, iban a trabajar al Petén a sacar chicle, que lo cual era un trabajo, como acá habían pocas fuentes de empleo, pues ellos allá le hacían sisas a los árboles y extraían el chicle. Era un trabajo muy bonito, pero era muy peligroso, ¿verdad? Pero todo se hacía por la falta de empleo, pues, y porque los catarinecos estaban acostumbrados a trabajar. También vamos a hablar de la escasez de maíz que hubo en el municipio en el pasado y de cómo nuestros padres y nuestros abuelos se las ingeniaron, ¿verdad? Para no aguantar hambre, de cómo iban a traer cualquier producto para no aguantar hambre, ¿verdad? Se comían las cabezas de la planta de banano, se hacían tortillas de guineo tierno, se hacían tortillas de maicillo, se hacían tortillas de casquillo, que es un fruto que se da en la montaña y que no se encuentra fácil. Se hacían productos de casquillo junto con maíz y así, ¿verdad? Muchas personas pues hicieron otras cosas, cazaron, y entonces así se llevó a cabo lo que es para no aguantar hambre, ¿verdad? Fue un tiempo muy duro en que las personas, cuando lograban tener para tortilla, no hacían ruido, ¿verdad? El tradicional palmeo, sino que solo apelmazaban la masa y ahí se tenían la tortilla. Bueno, pues fueron tiempos muy duros. Incluso la familia Lucero de Santa Elena fue hasta Pinula a traer un quintal de maíz amarillo. Imaginémonos. Fueron tiempos muy duros, ¿verdad? En este libro pues vamos a hablar un poquito de esos tiempos. También está el cinematógrafo y la llegada del cine a Santa Catarina, que llegó en el tiempo de Jacobo Arben Guzmán, y de cómo don Víctor Cantoral tuvo el valor, ¿verdad? Y él puso el primer cine local en el Salón Tropical, lo cual fue una verdadera innovación para Santa Catarina Mita, pues, y fue algo muy bonito, que es lo que me contaba mi papá y toda la gente con la que he hablado. Y también vamos a hablar del cine que puso don Romeo Palma en el Salón Las Palmas. También vamos a hablar de los trabajadores de caminos del municipio de los años 60, que todavía está vivo don Garza, de cómo estas personas le daban mantenimiento a las calles estrechas, ¿verdad? Y a las calles de pura tierra. Ellos dicen que andaban haciendo remiendos de hoyitos en la pura tierra. Le daban mantenimiento a la calle de allá de El Progreso hasta el llano de Chinchillas. Y también ellos abrieron la carretera de La Arenera, Agua Blanca, y de el tramo El Puente a Santa Catarina Mita. Fueron muy importantes estos trabajadores de caminos de los años 60. También vamos a hablar de la reserva de 1962, donde un grupo de catarinecos integraron esta reserva, que el gobierno, ¿verdad?, decidió instalarla en Santa Catarina. Y vamos a hablar un poco, mi papá me contó un poco de la historia y de cómo el coronel Flores vino a liderar y a graduar a muchos catarinecos que fueron formados como soldados del ejército de Guatemala. También vamos a hablar el último tema, que es viaje en camión a Esquipulas. Este viaje pues como se hacía a pie, ¿verdad? Ya en los años 60 ya con calle, pues ya se fue a Esquipulas en camión. Don Edgar, ¿verdad?, y su padre pues llevaban a la gente, y pues ya después de que se hacían más de día y medio, ya después solo se hacían unas horas. O sea, se ganó en tiempo, pero la calle estaba en malas condiciones, pero sí fue un avance para los católicos. Bueno, este es el contenido de mi nuevo libro, Escuchando Gigantes, tomo 2, Historia de Santa Catarina Mita. Espero les guste, ¿verdad? Y espero me ayuden adquiriendo mi libro. Gracias.